Buenos días, compañeros, profesora. La idea de nosotros es presentar la película Perdida del director David Fincher, que busca enfatizar cómo los medios de comunicación expresan y comunican mensajes que pueden ser errados o poco confiables respecto a una temática que sucede en la película. En el presente trabajo práctico, aplicamos los contenidos vistos en la asignatura de comunicación social, donde podemos evidenciar que con un filme o una película los medios modifican, manipulan los contenidos para construir conciencia y aportar algún grado de información o desinformación respecto a un tema, para que la sociedad pueda tener ahí un fuerte impacto y causar ahí una estrategia mediática para poder masificar masas. Estos dos actores principales se confrontan en este filme, ya que de una película de amor pasa a ser un thriller en el cual se ven dos protagonistas muy narcisistas y individualistas, sin necesidad de querer resolver el conflicto que aquí se ve. El cine como medio de comunicación social nos puede aportar a influir a la sociedad. Delante de la pantalla, con estos hechos de ficción, podemos ver que la comunicación de masas se desarrolla en el contexto actual en los años 2014 y el cine puede apoyar al espectador y entregar ahí un momento o capturar una importancia con la película. Podemos rescatar también que la semiótica que Humberto Eco nos comunica con sus conceptos de los 18 campos semióticos. Podemos ver que Amy tiene particularidades con las comunicaciones de los códigos paralingüísticos, como ocupa un tono de voz especial. Nick, al ser una persona un poco más retraída, también participa con un tono de voz un poco más lejano. Tienen lenguajes corporales donde ellos se hacen señas, se muestran signos de afecto, tienen códigos entre ellos, una proxémica y una dinámica entre ellos con gestuales para poder concluir ahí una semiótica en el campo estructural. Además podemos ver que tenemos códigos visuales, estructuras narrativas, como del padre y de la madre, que planifican ellos, ya ellas planificaban una vida con Amy y podían ver y tener códigos con los libros que ellos lanzaron, con la vida expuesta de la famosa Amy, y ellos tenían un manejo comunicacional de masas. Bueno, acá también podemos ver en la película, desde el comienzo empiezan las escenas donde Nick va al bar eh, relatándole a su hermana melliza que ellos estaban de aniversario, que ya cumplían 5 años de estar unidos. Él no mostraba una alegría, todo lo contrario, mostraba un desinterés en ese momento. Incluso la hermana le pregunta qué pasaba. Cuando estaban relatando todo esto, lo llaman por teléfono un vecino comunicándole que algo sucedía en su casa. Él fue y se dio cuenta que algo había pasado. ¿Por qué? Porque estaba destrozada una mesa de centro y llamó a la policía. Llamando a la policía, ellos llegan y se dan cuenta que hay evidencia de sangre en la casa y empiezan a darse cuenta que la persona que desaparecía, que era Amy, era la fantástica Amy, que ya estaba anteriormente popularizada por las vivencias que ella había tenido y la mamá había relatado a través de los libros. Amy había desaparecido y los policías le preguntan a Nick si ya habían llamado a los papás. Él llama a los papás y ahí empieza aquí a verse la evidencia de toda la materia que hemos visto en este curso, que era la manipulación de las masas. ¿Por qué? Porque la mamá manejaba de tal forma la comunicación de las masas que, según la escuela de Frankfurt, ¿por qué? Porque ella tenía una imagen de una mamá triste, de una mamá que sabía manejar la comunicación, que sabía qué decir frente a una cámara, porque sabía que eso iba a ser masivo. Ya, junto con ello, el papá la seguía, tenía la misma imagen. En cambio, Nick era totalmente lo contrario. No mostraba un hombre preocupado o un hombre que estaba
con la angustia de sentir que su mujer estaba desaparecida. En ese momento, Nick se empieza a analizar. ¿Por qué? Porque se vio influenciado porque las redes sociales, la televisión, el periódico, empezó a culparlo. ¿Por qué motivo? Porque él llegó y prestó ayuda a todo lo que era la investigación sin tener un abogado de por medio, sin tener a nadie de respaldo hacia lo que él decía. Ahí se empezó a hacer un análisis, como les decía, de una interdisciplina social. ¿Por qué? Porque la sociedad lo estaba juzgando y busca a un abogado, donde el abogado lo empieza a asesorar frente a cómo se tenía que proyectar en los medios. Aquí también Nick hizo un análisis de la interdisciplina del psicoanálisis, como lo indica la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tenía que limpiar su imagen, que a nivel psicológico las personas tenían una imagen de Nick como la persona agresiva, como la persona que podría ser culpable. Acá él presentó dentro de la crítica de las sociedades del consumo, un comienzo de alineados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pierde la identidad y empieza a buscar lo que la sociedad lo apruebe. Empieza a buscar lo que la sociedad quiere escuchar. ¿Ya? Acá tenemos también, según Hunger Amberman, que indica que la obra de la teoría de la comunicatividad para fundamentar la ética discursiva. ¿Por qué? Porque los periodistas empiezan a dar las noticias que el público quería escuchar, no así la verdad. ¿Ya? Después vemos también que Amy manejaba la comunicación de tal forma que ella planeó todo desde un principio, escribiendo un libro de vida, mostrando un marido hostil, agresivo, y también buscó a una vecina como su respaldo frente a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque ella sabía que esta vecina iba a informar a través de los medios que ella estaba embarazada, que ella tenía problemas en su matrimonio y que iban a culpar a Nick. Después Nick hizo evidente el interés, Amy hizo evidente el interés de Nick, mostrando que él quería o a él le favorecía que ella se muriera. ¿Por qué? Porque había aumentado la póliza de seguro, había aumentado los gastos, los costos de las tarjetas de crédito, tenía el bar a su nombre. Entonces el único beneficiado aquí era Nick, ¿ya? Entonces esta información llegó obviamente también a los medios y lo mostraron. Ellos trataban de mostrar siempre una familia feliz, una familia tradicional, donde aquí está el existencialismo, una corriente crítica de la sociedad de las masas, donde Sartre y Camus ponen en el centro del pensamiento la búsqueda de sentido entre el ser y el no ser. Y finalmente puedo aportar que hay de la misma teoría de Sartre y Camus, es cuando Nick pierde la libertad. No hay excusa ni la manipulación ni el dominio de la ideología. El proyecto de cada ser humano es el ser y la nada. ¿Por qué? Porque empieza Nick a mantener un vacío existencial, una angustia de su pérdida, y se entrega a las condiciones que da Amy al momento de regresar. ¿Por qué? Porque él quiere terminar con esa relación que era nociva, que era mala, que no correspondía a los niveles moral quizás de él, pero él vio el interés que le daba el beneficio que le daba estar con Amy. ¿Por qué? Porque no iba a perder socialmente su crítica, porque él también era un escritor, y tenía beneficios que podía optar por Amy. ¿Por qué? Porque ella manejaba muy bien las comunicaciones de las masas, o de masas. Bueno, sin duda, como tú decías, Marisol, Amy manejaba y había estudiado previamente cómo manejar los medios de comunicación.
Por ello, el surgimiento de Internet podemos ver que toma un rol totalmente protagónico centrado en la película Perdida. Dentro de la aldea global que nos habla Lujan, somos lo que vemos y formamos nuestra herramienta y luego estamos formando a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que la película está utilizando de manera visual casi el 85% de nuestra percepción y retención sensorial dentro de nuestra película, dentro de los carteles, la comunicación que se da con los periodistas. Entonces, el propósito que Amy consigue fue victimizarse y fue un real acierto, por lo que decía anteriormente. Ella manejaba totalmente cómo socialmente podía ella quedar como una victimaria. Desde la comunicación transversal, ella utiliza un cambio totalmente de poder llegar no tan solo a un receptor, sino a muchos receptores a nivel mundial. Cabe señalar que si esto se hubiera dado dentro de otro periodo de tiempo, donde la comunicación vertical era la que predominaba en tiempos anteriores, la historia hubiera cambiado totalmente, ya que no se le hubiera dado la importancia que se le está dando en el tiempo que se vio realmente la película. Dentro de las redes sociales y movimientos, la película Perdida no tan solo abre un abanico de influencias en el campo de la comunicación, también permite que diferentes actores sociales están en contra de la violencia de la mujer, en donde se trata de hacer justicia frente a esta mujer vulnerada, embarazada. Hay escenas donde se muestra un grupo de mujeres que solicitan respuestas, donde hay unas protestas sociales en donde obligan y ponen en esa encrucijada a Nick para que dijera realmente lo que estaba pasando. Esto provoca la práctica comunicacional en la película, donde se genera una cultura positiva y negativa, ya que muchos podían estar a favor o estar en contra de la posición que estaba tomando Nick frente a los medios de comunicación. La película Perdida me sorprende con concepto en que cómo podemos generar una crítica hacia lo que pasa socialmente con los medios de comunicación, del cómo la sociedad aborda la desaparición de esta mujer, en donde los medios por los cuales se difunde la noticia cumplen un rol fundamental para crear el propósito de la protagonista Amy, como lo mencionaba anteriormente, que era amarrar a su marido socialmente y económicamente a su beneficio. Ella fue muy inteligente y supo leer todo para poder tener a su favor los medios de comunicación. Aquí pude analizar también que había un tercer factor, que era la opinión pública. Y la opinión pública se da en todo el orden del momento que se da la noticia de la desaparición de Amy. Aquí Nick socialmente obtiene la sumisión total de su señora y logra que esta bola de nieve que se arma pueda conseguir que este caso tome una alineación mundial, no tan solo en la localidad donde se está manifestando. Uno de los puntos también relevantes dentro de la película es cuando Amy desaparece y se da cuenta que tiene que seguir viviendo, cambia totalmente su imagen, busca un auto que no llame la atención y hace una vida de una mujer maltratada, justamente como tú lo dices, o sea, busca acá mover las masas de comunicación. ¿Por qué? Porque la opinión de los demás importa mucho, incluso se llega a golpear para tener los moretones en el ojo, para que así ya no va a ser cuestionada por ningún momento si ella está sola o no quiere conversar. ¿Por qué? Porque es una mujer violentada. Y así ella se da cuenta que en un momento la asaltan con toda esta planificación que ella tenía y tiene que regresar. ¿Y cómo tiene que regresar? Y ella, como maneja de tal forma también la opinión pública, hace una planificación y regresa
¿En qué momento? Llama a un amigo que había sido un exnovio, lo busca, lo seduce, porque ella es encantadora, lo seduce y tiene relación con él. Incluso en el momento de tener la relación, ella lo piensa, espera que eyacule y lo mata. Entonces es súper fuerte, ella es súper agresiva frente a sus pensamientos y a su actuar. Al volver como una mujer víctima de una violación, pudo hacer todo este escenario del matrimonio feliz, del matrimonio que aparenta hasta estar unido y enamorado. Así también, así también queda en evidencia que Nick también va a ser un marido que está feliz por el regreso de ella. Sí, podemos verificar que los medios como la televisión o los programas de noticias pretenden dirigir mensajes e inferir en un grado de influencia con estas noticias, como llamamos el cuarto poder, a partir que es el poder político, económico y militar. Las comunicaciones y la televisión, apoyados de las redes sociales, vienen a ser protagonistas de la modificación y la canalización de las masas. Según nos enseña Freud, las masas se congregan a niveles de afectividad, donde podemos ver que la madre de Amy es una congregadora y es una líder para poder tener una imagen y representar el poder y sentimiento y empatía para hacer la búsqueda de su hija. Hay un grado de asertividad que ocupa la madre como una imagen de desesperanza para poder generar en las masas ese apoyo. Nick, apoyado de su hermana y del abogado, como habíamos visto, recurrió a la misma estrategia para poder persuadir a las masas, donde un esposo enamorado busca desesperadamente a su esposa y que la extraña. Ocupó las mismas herramientas para poder inyectar así a los receptores, como es la aguja de Laswell, con su aguja hipodérmica, que los medios de comunicación conceptualizan y manipulan el contenido con símbolos, con mensajes, para poder hacer esto masivo y llamar la atención. Como conclusiones, podemos sacar que se usaron varias herramientas de la tercera unidad que vimos relacionada con el tema de manejo y las masas. No sé qué quería aportar, Mari. Sobre la teoría de setting, que hace una crítica de la comunicación, cuál es la maduración de la sociedad. Un ejemplo de ello era el policía cuando lo está investigando y hacen comentario entre el policía y la mujer, y le dice, mi señora dice que es culpable. ¿Por qué? Porque a través de la televisión ella ya había dado su diagnóstico independiente que hubiese sido o no hubiese sido culpable. Y no, y lo otro que a mí también dentro del contexto que estamos conversando, a mí me llama también mucho la atención lo que pasa en la dinámica que tanto el policía como la abogada, la hermana y Nick sabían que era un teatro lo que estaba formando Amy. Ellos sabían desde un inicio la verdad, pero veían tan imposible el poder quitar ese estigma dentro de lo que ya se había provocado en las masas, en donde ella era una víctima, sabían que era una pelea imposible de manejar. Entonces, ahí se muestra la sumisión total de Nick, porque dice, ok, no me queda nada más que hacer que seguir fingiendo y seguirle el juego a mi mujer, o si no voy a perder todo. Eso como a modo de conclusión que puedo ver dentro de la película. Esta película nos aclara muchas interrogantes y nos hace ejecutar el pensamiento crítico respecto a los medios de comunicación, donde se hace una clara crítica a la especulación que hacen los medios, cómo ellos juzgan, criminalizan y hacen que uno u otro actor sea el culpable y sea el sospechoso para poder criticar y poder sacar a la luz algún tipo de realidad que sea más atractiva para que las masas puedan tener una opinión o juzgar más o menos del tema. Podemos identificar que los conceptos claves como las redes sociales y apoyadas por Nick, como la imagen que nos comentó Helen de las redes sociales, aportaron a la trama de la película para poder conducirla y hacer pruebas gráficas para que Amy tuviera un acierto durante la película y su imagen como mujer, como secuestrada, fuera influenciar a los medios
en que ella fue una pobre mujer engañada, abusada, secuestrada y que buscaba solo estar con su esposo querido. No, y lo consigue totalmente, porque logra quedarse con su marido y más encima manejarlo a su antojo. Y con una imagen perfecta de un Y con una imagen perfecta de matrimonio. Llegamos así al fin de la grabación, esperamos que haya sido de su agrado. Tratamos de tocar los tres unidades vistas en este ramo de comunicación social. Agradecemos a Helen, a Marisol y yo que soy Nelson para poder entregar este aporte como el cine ha entregado una influencia y una crítica a los medios de comunicación. Chao, chiquillos. Gracias. Gracias, profesora. Saludos. Chao, profe. Gracias.